Bienvenidos a Ronnie Analiza. Ucrania aniquila base militar rusa de reservistas con más de 400 bajas y esas se suman a otras 500 que también en la región de Gerson se habrían eliminado. Esto es lo que queda de la escuela número 19 de Makivka, en la periferia de Donetsk. Aquí se formaban militares del Kremlin y se almacenaban kilos de munición rusa. La noche de fin de año había todo un batallón concentrado en este cuartel, cuando un ataque ucraniano lo redujo a cenizas. Rusia confirma hasta 63 los hombres que habrían sido asesinados. Fuentes próximas al ejército aseguran que llegarían a los 200 y Ucrania duplica esa cifra. Papá Noel empacó 400 cadáveres de cerdos rusos, publicó un alto mando ucraniano en redes sociales. Sea como sea, hay una cosa que sí está clara: este es uno de los ataques más letales contra el ejército ruso, uno de los más mortíferos. Y aquí es donde se empiezan a buscar responsabilidades. Los soldados recién llegados podrían haber sido localizados por la gran concentración de señales móviles en el edificio, llamadas para felicitar el año, una negligencia de la que el Kremlin culparía a los propios soldados. Este ataque baja todavía más la moral de los que siguen en el frente. Un ataque ucraniano con misiles contra un cuartel del ejército ruso en la ciudad de Makivka deja decenas de militares muertos. Las autoridades ucranianas informaron a través de Facebook que el bombardeo acabó con la vida de 400 personas y dejó 300 heridos. El Ministerio de Defensa ruso, que ha reconocido el suceso, ha dicho que la cifra de fallecidos es mucho menor. A consecuencia del impacto de 4 misiles con una ojiva explosiva en un cuartel temporal, 63 militares rusos murieron. Los familiares y allegados de los militares fallecidos recibirán toda la ayuda y el apoyo necesarios. Este ataque a las fuerzas militares rusas consiste en la respuesta de Ucrania tras los bombardeos masivos del Kremlin con misiles y drones rusos de los últimos 3 días sobre varias regiones ucranianas. El presidente del país, Volodymyr Zelensky, ha instado a la población a resistir y no perder la esperanza, y advierte que Rusia podría estar planeando un nuevo ataque sostenido con misiles. Tenemos información de que Rusia planea un ataque prolongado con drones Shahed. Su apuesta podría estar en el agotamiento. En el agotamiento de nuestra gente, nuestra defensa aérea y nuestro sector energético. Tras los ataques rusos del lunes por la noche sobre Kiev, las infraestructuras energéticas resultaron dañadas, pero Ukrenergo, el operador de la red de distribución eléctrica de Ucrania, ha indicado que la situación ya está bajo control. Es así entonces que el comienzo de este año para Ucrania ha significado un importante ataque que elimina una cantidad significativa de tropas rusas, no solamente en Donetsk, donde se habría producido este ataque, Marivka, una localidad en Donetsk, sino también en Gerson, donde recordemos que la parte sur, al otro lado del río Dnipro, todavía sigue bajo control ruso. Entonces es importante estas acciones porque lo que se quiere de una vez por todas es eliminar la presencia rusa en territorio ucraniano, para que se entienda que el único camino a la paz es obviamente una negociación, pero una negociación sobre la base de la salida total de las tropas rusas del territorio ucraniano. De Makivka, en la región ucraniana de Donetsk, anexionada por Moscú en septiembre del año pasado. Las imágenes muestran las secuelas del ataque, con un gran edificio reducido a escombros. Poco antes, el Ministerio de Defensa de Ucrania informó de hasta 400 soldados rusos muertos en el bombardeo. Las defensas aéreas ucranianas habrían interceptado todos los drones de 2 noches consecutivas de ataques rusos contra Ucrania, del 31 de diciembre al 2 de enero. Según el Instituto para el Estudio de la Guerra, es probable que la campaña aérea y de misiles de Rusia contra Ucrania no esté generando los efectos informativos deseados por el Kremlin entre los nacionalistas rusos. Pero hubo algo más que suscitó muchas preguntas e incluso críticas. El ataque del día de Año Nuevo contra un complejo de la ciudad ucraniana de Makivka, controlada por Rusia, en el que murieron las tropas recién movilizadas enviadas por Moscú. Según el instituto, el devastador ataque ucraniano contra una base rusa en Makivka, el 31 de diciembre, generó importantes críticas a la cúpula militar rusa en el espacio informativo ruso.
El Ministerio de Defensa británico también evalúa la situación en torno a Bakhmut, donde se han producido algunos de los combates más encarnizados. En sus últimas actualizaciones de inteligencia afirmó que a mediados de diciembre las fuerzas militares rusas y las fuerzas indirectas de Wagner probablemente aumentaron la frecuencia de sus asaltos de infantería aquí. Sin embargo, muchas de estas operaciones contaron con escaso apoyo. El ministerio agregó que en los últimos 10 días Ucrania ha enviado importantes refuerzos para defender el sector y es probable que la frecuencia de los asaltos rusos se haya reducido desde el pico alcanzado a mediados de diciembre. Ambas partes han sufrido numerosas bajas. Ahora es probable que las operaciones ofensivas rusas en la zona solo se lleven a cabo a nivel de pelotón o sección. Es poco probable que Rusia logre un avance significativo cerca de Bakhmut en las próximas semanas, dice el ministerio. Son imágenes del edificio atacado por los misiles de las fuerzas ucranianas en Makivka, Donetsk. La efectividad de los disparos es evidente, aunque los datos bailan sensiblemente. Desde el Kremlin confirman la muerte de 63 de sus soldados, aunque las fuentes ucranianas insisten en que el número de víctimas rusas alcanza las 400. La magnitud de la destrucción podría responder al hecho de que, según los informes, el edificio era también un almacén de municiones. En Samara, de donde eran muchos de los militares fallecidos, sus ciudadanos rendían sentido homenaje a los caídos. Lo sucedido en Makivka se une a lo que viene sucediendo en Jersón, al sur, donde, según datos ucranianos, Rusia habría perdido a otros 500 soldados solo en los últimos 4 días. El enemigo sigue sufriendo pérdidas, aseguran desde el ejército ucraniano. El 31 de diciembre, las unidades de las fuerzas de defensa confirmaron los daños causados por el fuego en los efectivos y el equipo militar del enemigo en la zona del asentamiento de Chulakivka, en la región de Jersón. Las pérdidas del enemigo ascendieron a unos 500 soldados, heridos y muertos. Si bien estos datos no han sido verificados de forma independiente, lo cierto es que los combates siguen siendo intensos e incesantes en algunas zonas del frente, como por ejemplo en Bakhmut. Se cree, no obstante, que ninguno de los dos bandos ha logrado avances significativos, y la guerra se acerca rápidamente al año de duración. Las cifras de las pérdidas de vidas de soldados rusos sabemos que superan las 100.000. Y tal vez ya estemos hablando de 110.000. Rusia jamás va a aceptar esa cifra. Pero eso está comprobado por el hecho de que Rusia no ha podido lograr ningún avance significativo luego de la reconquista, la retoma, la contraofensiva realizada por Ucrania hace más o menos unos 2 meses atrás. Rusia se esperaba un reimpulso ruso luego de haber convocado a sus más de 400.000, aunque algunos dicen 1 millón de reservistas. La realidad es que Rusia no ha podido lograr ningún avance significativo, ni siquiera en Bakhmut, porque hasta en ese mismo lugar lo único que hace Rusia es enviar misiles, fuego de artillería, drones kamikaze y una serie de armamento de larga distancia. No ha podido lograr ningún avance en el terreno que sea con infantería, lo cual comprueba que las cifras de pérdidas de soldados rusos son realmente significativas, probablemente mucho más de lo que los mismos ucranianos están calculando. Cerca de la ciudad de Bakhmut, las tropas ucranianas hacen uso de una unidad de drones de combate que les proporciona información a tiempo real de lo que ocurre en el campo de batalla. Gracias a esta información, el Instituto para el Estudio de la Guerra afirma que las fuerzas rusas en esta zona están agotadas. Mientras tanto, el presidente de Ucrania alabó las defensas aéreas de su ejército tras haber repelido un ataque nocturno con drones explosivos. Este año no solo hemos preservado nuestra defensa antiaérea, sino que la hemos fortalecido. Pero para el próximo año la defensa aérea ucraniana será más eficaz que nunca. La defensa aérea ucraniana puede convertirse en la más potente de Europa y garantizará la seguridad no solo de nuestro país, sino de todo el continente. La Defensa Territorial y la Guardia Fronteriza de Ucrania han realizado entrenamientos cerca de la frontera con Bielorrusia, en la región de Volhynia. El presidente de Ucrania también dijo que estaban manteniendo posiciones en el Donbass e incluso avanzando gradualmente en algunas zonas. Queda claro que con el avance de la guerra podemos ver a una Ucrania cada vez más firme y decidida. Por supuesto, una población civil totalmente exhausta. Pero también vemos a una Rusia desconcertada,
sin muchas ideas, que solamente apela al único plan: atacar con misiles, artillería y kamikazes para de alguna manera cansar a la gente y desmoralizar a la ciudadanía. Pero eso no va a suceder, Ucrania tiene clara la idea de que esta es una guerra por su independencia contra una potencia opresora que siempre a lo largo de su historia se ha constituido justamente en un imperio que conculca y que ha conculcado los derechos de los ucranianos. Por eso los ucranianos, que ahora tienen, afortunadamente, el apoyo de Occidente, económico, militar, de asesoramiento y de todo, no lo van a desaprovechar. Van a seguir peleando hasta el último momento posible. Y después, obviamente, un acuerdo de paz que sea con los acuerdos, con las bases, con los principios fundamentales establecidos por los ucranianos, que son la salida de todas las tropas rusas del territorio ucraniano. Bien, les dejo la opinión a ustedes. Si les pareció interesante este video, no se olviden dejarle me gusta. De igual manera, suscríbanse al canal y activen la campanita para poder recibir nuestras notificaciones. Déjenos su comentario en el espacio de comentarios para poder realizar un debate permanente sobre este tema. Y en ese sentido estaremos pronto con un nuevo video aquí en Ronnie Analiza.